Bueno, nos vamos al ejercicio número 2 de el examen modelo, ¿vale? Del aula virtual, que es este de probabilidad que tenéis aquí, ¿vale? Dice una fábrica tiene tres máquinas que producen tornillos. La máquina A produce el 40%, la máquina B el 35% y la C el resto. De la máquina A salen un 3% de tornillos defectuosos, de la B un 4,5% y de la C un 2,5%. Calcula la probabilidad de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso, de que no sea defectuoso y producido por la máquina C, y si el tornillo elegido no es defectuoso, cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina B. Problema típico de probabilidad. Lo primero ya sabéis, a confeccionar el árbol. ¿De acuerdo? Es decir, la primera rama serían tres, la primera bifurcación sería de tres ramas, porque tenemos tres máquinas que producen los tornillos. ¿De acuerdo? Y después una segunda en donde de cada máquina tendríamos una bifurcación para decir si el tornillo que produce esa máquina es defectuoso o no. ¿De acuerdo? El diagrama lo voy a escribir, lo vamos a poner aquí, lo tengo confeccionado en GeoGebra, ¿vale? Esta sería la primera rama, máquina A, máquina B y máquina C. Ahora vemos las probabilidades asociadas a cada una de las ramas y después de cada máquina, pues el tornillo podrá ser defectuoso o no. Ya sabéis que se denota con una raya arriba el suceso contrario. ¿De acuerdo? Es decir, esta sería la primera parte, la confección del árbol, que es esta que estoy señalando aquí con el cursor. El siguiente paso sería asociar las probabilidades a cada una de las ramas. La primera es la probabilidad de que el tornillo sea elegido, fabricado, elaborado por la máquina A. Recordamos los porcentajes: A 40%, luego 0,4, B 0,35 y C el resto, que como no hay más máquinas, pues sería la resta entre 1 y la suma de estos dos, que son el 75, luego la C sería el 25% o lo que es lo mismo 0,25. Así que A 0,4, B 0,35 y C 0,25. La suma siempre de las bifurcaciones tiene que ser 1 porque son sucesos eh, que se complementan. ¿De acuerdo? La probabilidad tiene que ser el suceso seguro. Y ahora, de cada una de las máquinas se producen tornillos defectuosos o no. Y vamos a ver las probabilidades, que son la del A, ¿vale? 3% de defectuoso. Es decir, sería 3% expresado en tanto por 1, 0,03, y el resto 97%, 0,97 los no defectuosos. Esto también tiene que sumar 1, ¿vale? Siempre. Y en las otras dos, B y C, tenemos en B 4,5, que sería expresado en tanto por 1, 0,045. Aquí un error muchas veces es poner 0,45. 0,45 no corresponde al 4,5, corresponde al 45%, que es 10 veces más. Cuidado con eso, hay que correr la coma dos lugares. Así que 0,045 y 1 menos eso, que sería 0,955, es decir, el 95,5%. En el otro, en el C, era el 2,5%, es decir, 0,025, y 1 menos eso, el no defectuoso, que sería 0,975. Una vez confeccionado el árbol y asignando las probabilidades a cada una de las ramas, ya simplemente empezar a utilizar los teoremas. La probabilidad de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso. Bueno, pues tenemos que ver cuáles son las ramas o los caminos que conducen a la verificación de ese suceso del apartado A, que repito es que sea defectuoso, ¿vale? Si os fijáis, lo he indicado aquí con flechas, los que conducen a la verificación del suceso A son el primer camino, defectuoso, el tercero, también conduce al apartado A, y el quinto, que también conduce al apartado A, ¿vale? Así que utilizamos, calculamos el apartado A, la probabilidad de que sea defectuoso es la probabilidad de varios caminos. Esto es conveniente, ¿vale? Cuando lo
hagamos en el examen, decir cuál es el teorema que estamos utilizando. Ya sabéis que tenemos tres reglas: el teorema de probabilidad total, el teorema o regla de probabilidad condicionada o compuesta y el teorema de Bayes. En mi caso son la probabilidad de varios caminos, por lo tanto el teorema de probabilidad total. Luego en el examen tendríamos que decir, utilizando el teorema de probabilidad total, ¿vale? Que recordad, decía que la probabilidad de un suceso es la suma de las probabilidades de los caminos que conducen a la verificación del suceso. Y la probabilidad de un camino es el producto de las probabilidades de la rama de ese camino, que se llamaba regla de probabilidad condicionada. Luego aquí sería camino 1, 0,4 por 0,03 más camino 2, camino 3, 0,35 por 0,045 más 0,25 por 0,025. Si hacemos eso, me sale 0,034, que es el 3,4%. Ese sería el apartado A. En el apartado B nos piden la probabilidad de que un tornillo elegido al azar no sea defectuoso y producido por la máquina C. Estamos hablando de ser producido por la máquina C y no ser defectuoso. Es decir, hay un único camino que conduce a la verificación del suceso del apartado B, que es, como veis, este que he indicado aquí, el último. ¿De acuerdo? Luego, en el apartado B tenemos que hallar solo la probabilidad de un camino. Para hallar solo la probabilidad de un camino, se utiliza, si recordáis, la regla de probabilidad condicionada o compuesta, cosa que también deberíamos de indicar en un examen. Así que utilizando la regla de probabilidad condicionada, ¿vale?, hallamos la probabilidad del apartado B. ¿Qué me piden? La intersección, es decir, que se produzcan simultáneamente, ser producido por la máquina C y no ser defectuoso. Repito, camino 6, ser producido por la máquina C y no ser defectuoso, utilizando la regla de probabilidad condicionada que decía que la probabilidad de un camino es el producto de las probabilidades de las ramas de ese camino. Así pues, la probabilidad del camino 6 sería el producto de las probabilidades de las ramas de ese camino, que son 0,25 y 0,975, 0,2438, 24,38%. ¿Vale? Aquí el porcentaje no ha salido porque bueno, estaba el total ya y no cabía más símbolos, ¿de acuerdo? Este sería en porcentaje. Y por último, ¿vale?, el apartado C. Decía, si el tornillo elegido no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina B? Esto es una probabilidad a posteriori, porque me está diciendo que ya se ha producido el suceso final, que es que sea, no, en este caso, no defectuoso. Es decir, lo que me están pidiendo es esta probabilidad. La vamos a poner aquí para que se vea mejor. Probabilidad de B condicionado a contrario de D. Es decir, sabiendo que ya no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina B? Un error común en esto es asignar a esta probabilidad este valor. ¿Vale? Eso es incorrecto porque esta probabilidad que tenemos aquí, la 0,955, es la probabilidad del suceso de contrario condicionado a B. Es decir, la probabilidad de que un tornillo no sea defectuoso sabiendo que ha sido producido por la máquina B. Que no es lo que me dice. Lo que me dice es un poco el contrario. Sabiendo que no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina B? Es lo que se llamaba probabilidades a posteriori y se utilizaba, si recordáis, es la tercera regla, el teorema de Bayes. ¿Vale? Que mnemotécnicamente, bueno, la fórmula es esta, y mnemotécnicamente ya os dije que era en una regla de Bayes, en una probabilidad a posteriori, en el numerador, probabilidad del camino donde están los dos, ser producido por la máquina B y no ser defectuoso, que sería el camino 4, y debajo, en el denominador, la probabilidad del condicionado, es decir, de no ser defectuoso.
Y ahora pues aplicar ya la regla. Este ya lo conocemos, que es el camino 4, camino donde están los dos, 0,35 por 0,955, y abajo sería la probabilidad de no ser defectuoso, que sería camino 2, camino 4 y camino 6. Que no lo he hecho así porque como ya hemos hallado en el apartado A la probabilidad de ser defectuoso, pues la probabilidad de no ser defectuoso es su contrario. Es decir, ¿para qué me voy a molestar en hallar el camino 2, camino 4 y camino 6 si ya será el contrario que es más fácil? Pues pongo 1 menos 0,034 y tengo la probabilidad del contrario de no ser defectuoso. Y ya efectuamos esta operación, nos sale eso de ahí, que sería porcentualmente el 34,6%. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto damos por concluido el ejercicio número 2 de los propuestos en el aula virtual como examen modelo. ¿De acuerdo?